Cuando fueron enviados al otro lado del canal en el verano de 1944 para unirse a la batalla de Normandía, muchos de los veteranos de la primera división blindada polaca, del general de división Stanisław Maciek, ya habían luchado contra la Wehrmacht en Polonia en 1938. Habían escapado a través de Francia y Hungría y pasaron años entrenando en Escocia. Para ellos, en ese momento, la campaña era más que solo un esfuerzo por liberar Francia. Era una oportunidad para un ajuste de cuentas personal con el régimen que había destrozado su país. Y su oportunidad para ese ajuste de cuentas llegó el 19 de agosto, en una colina en Francia llamada Colina 262. Dwight Eisenhower diría sobre la batalla: ningún otro campo de batalla presentó una visión tan horrible de muerte, infierno y destrucción. El historiador Alan Davidge escribió en el sitio web Warfare History Network en 2020: Polonia no siempre recibe el reconocimiento que merece por ayudar a derrotar a la Alemania nazi y poner fin a la guerra en Europa. Sin embargo, fueron los soldados de Polonia quienes inclinaron la balanza en algunos de los encuentros más cruciales de la guerra. La caída de Polonia, invadida tanto por los alemanes como por los soviéticos en el otoño de 1939, no marcó el final de la participación militar polaca en la guerra. A pesar de perder su patria, cientos de miles de soldados polacos se reorganizaron en el extranjero, desempeñando un papel decisivo en batallas clave por tierra, mar y aire. Las fuerzas polacas sirvieron en el frente oriental, en el norte de África, en Italia y en Occidente. Las Fuerzas Armadas polacas en Occidente se formaron a partir de los restos del ejército polaco por el gobierno polaco en el exilio en París en 1939. Los polacos lucharon valientemente en la defensa de Francia y después de la rendición francesa, unos 20.000 lograron evacuar al Reino Unido. Las fuerzas polacas se reagruparon en el sur de Escocia como el primer cuerpo polaco y en 1942 se organizaron en la primera división blindada polaca, compuesta por una brigada de caballería blindada y una brigada de infantería bajo el mando del general de división Stanisław Maciek. Los aliados organizaron ejércitos nacionales en el exilio en grandes ejércitos de campaña de la Commonwealth, y la división fue asignada al primer ejército canadiense. Las tropas polacas se entrenaron con los canadienses en el Reino Unido. Generalmente estaban equipados con material británico y llevaban un parche distintivo en el hombro, aunque la brigada blindada, en su mayoría, estaba equipada con tanques medianos M4, de fabricación estadounidense. La división, compuesta por aproximadamente 15.000 soldados, cruzó el canal para unirse a la batalla de Normandía a finales de julio de 1944. La batalla se había desplazado por Normandía a mediados de agosto. Durante 10 semanas después del desembarco aliado en el día D, los combates en los setos fueron una guerra de desgaste brutal y sangrienta. Pero para el 19 de agosto, la naturaleza de la campaña había cambiado drásticamente. La Operación Cobra, la ofensiva de ruptura estadounidense en Arromanches, había destrozado el flanco izquierdo alemán. El éxito había desestabilizado todo el frente alemán en Normandía, permitiendo que el recién activado Tercer Ejército de los Estados Unidos, comandado por George S. Patton, avanzara rápidamente hacia Bretaña. Las fuerzas británicas y canadienses en el norte, incluyendo la primera división blindada de Maczek, habían servido como señuelo para mantener a gran parte del ejército alemán en su lugar y facilitar el avance estadounidense. Pero a mediados de agosto pasaron al ataque, presionando implacablemente desde el norte y el oeste. En contra del consejo de sus generales, Hitler había insistido en contraatacar en Mortain, en lugar de retirarse. Su objetivo había sido dividir a los ejércitos aliados y dejar a Patton sin suministros. No solo el ataque había fracasado con pérdidas significativas de hombres y equipo, sino que la concentración de las reservas blindadas de la Wehrmacht en el norte de Francia le había dado una oportunidad a los aliados. La ofensiva había creado un gran saliente que los aliados pretendían aislar. El general estadounidense Omar Bradley proclamó: "Esta es una oportunidad que se le presenta a un comandante no más de una vez en un siglo. Estamos a punto de destruir a todo un ejército enemigo y avanzar desde aquí hasta la frontera alemana. Pero un enemigo atrapado en una situación así está luchando por su vida y puede ser realmente peligroso". Ahora, los restos del séptimo ejército alemán y del quinto ejército Panzer estaban atrapados en una bolsa cada vez más estrecha entre Falaise, Haring-Pont y Chambois. Dos ejércitos de campaña, que sumaban más de 100.000 hombres con cientos de tanques y piezas de artillería, intentaban escapar hacia el este por una brecha cada vez más estrecha, rumbo al Sena. Los aliados corrían para cortar su escape de lo que llegó a llamarse la Bolsa de Falaise,
y la tarea de cerrar la bolsa de Falaise recayó en la primera división blindada polaca. Justo frente a la entrada de este corredor de escape se encontraba una larga cresta que los mapas militares llamaban Mont Ormeau, nombrada así por una aldea y un paso a través de la cresta. El punto más alto de la cresta sobre la aldea tenía 262 metros, por lo que a esa altura se le dio el nombre de Colina 262. Debido a que la forma de las alturas de los picos gemelos se parecía a una masa medieval, los soldados polacos encargados de tomarla y mantenerla la llamaron la Maksuga, la masa. La carrera por tomar y mantener la masa comenzó el 19 de agosto. El teniente coronel Alejandro Stefanovich lideró un grupo de batalla centrado en el primer regimiento blindado y el 8º batallón de infantería de las Tierras Altas hacia Montomel. Avanzando a través de un denso polvo y abriéndose paso por caminos atestados de vehículos abandonados, los blindados de Stefanovich treparon hasta la cima norte. Llegaron a la cima aproximadamente a las 12:40 de la tarde. Cuando los tanques polacos llegaron a la cima, las tripulaciones quedaron atónitas por la vista que tenían abajo. Extendida a lo largo del valle del río Dives y a lo largo de los caminos hundidos hacia Chambois, estaba toda la masa en retirada del ejército alemán en Normandía. Carros de suministros tirados por caballos, semiorugas, tanques Panther y Tiger, autos de mando y miles de infantes exhaustos estaban atascados, parachoque con parachoque, a lo largo de cada ruta viable. Stefanovich desplegó de inmediato sus tanques Sherman a lo largo de la cresta. Los observadores de artillería polacos en el frente transmitieron por radio las coordenadas a las baterías de artillería canadienses y británicas, posicionadas a varios kilómetros al oeste. En cuestión de minutos, proyectiles de alto explosivo comenzaron a llover sobre el atasco que había abajo. El fuego de los tanques atravesó las columnas de suministros, incendiando camiones de combustible y convirtiendo los estrechos caminos del valle en trampas mortales intransitables. Los aliados descargarían fuego de artillería y de cazabombarderos sobre esas tropas. La ruta de escape que se reducía llegaría a conocerse como el Corredor de la Muerte. El historiador francés Marcel Léon escribió: las columnas alemanas se detuvieron bajo el persistente fuego polaco. Presos del pánico, los hombres abandonaron su equipo, incendiando todo lo que pudiera arder: autos, tanques y otros vehículos. Huyeron a pie para salvarse. Los cuerpos de hombres y caballos estaban esparcidos por el camino. Se estima que entre 10 y 15.000 soldados alemanes murieron, y cientos de tanques y equipo pesado fueron destruidos al intentar escapar de la trampa en Falaise. Dwight Eisenhower diría sobre la destrucción que las escenas solo podían ser descritas por Dante. Al principio, los alemanes se sorprendieron al encontrar a los polacos defendiendo la colina, pero se reagruparon y respondieron disparando contra los polacos con su propia artillería, incluyendo los aterradores cohetes Nebelwerfer. Para la tarde del 19 de agosto, las fuerzas polacas en la colina 262 habían establecido un control total sobre la ruta principal de escape. Habían cerrado la brecha, pero al hacerlo, se habían colocado directamente en el camino de un enemigo desesperado y acorralado. Loni escribe: los soldados de las SS, atrapados en la bolsa que se estaba convirtiendo en un caldero infernal, asaltaron la colina 262 en oleadas. Sus feroces ataques mantuvieron inmovilizadas a las unidades polacas, que no pudieron cerrar todo el ancho de la brecha. La mañana del 20 de agosto, el general Paul Hauser, al mando del 7º ejército atrapado, se dio cuenta de que para escapar de la trampa mortal, la posición polaca tendría que ser eliminada. Ordenó un asalto en 2 frentes para reabrir el corredor. Los elementos atrapados de la primera SS, la 10ª SS y la 116ª División Panzer atacarían la colina desde dentro del cerco. Pero una fuerza significativa, el 2º Cuerpo Panzer de las SS, que ya había logrado cruzar el Dives hacia el este, recibió la orden de atacar la colina 262 desde el exterior. El grupo de batalla polaco en la colina, aproximadamente 1.500 infantes, 20 cañones antitanque y 80 tanques, estaba completamente rodeado. Esa mañana, la niebla y una densa bruma en el suelo ocultaron los primeros avances alemanes, impidiendo que los aviones de ataque aliados pudieran brindar apoyo aéreo cercano. La infantería de las SS, apoyada por tanques Panther, realizó repetidos asaltos por las laderas boscosas de la colina. Los defensores lucharon desde trincheras poco profundas cavadas en la colina pedregosa, usando ametralladoras ligeras Bren, rifles Lee Enfield y armas antitanque para rechazar oleada tras oleada de infantería. Loni escribe que hubo una pelea indescriptible con combates cuerpo a cuerpo muy feroces. El elemento sorpresa, el cansancio de los defensores, la superioridad del Panther sobre el Sherman y la falta de suministros crearon una situación tal que el resultado de la batalla dependía del valor de los hombres, su voluntad de resistir y su determinación de vencer al enemigo o morir donde luchaban. Ni un solo hombre huyó, ni uno se rindió.
Las unidades canadienses al norte estaban intentando valientemente abrirse paso hacia la colina, pero enfrentaban una fuerte oposición. En la ladera sur, los Sherman polacos se enfrentaron a los blindados alemanes a quemarropa a través de densas líneas de árboles. Duelo de tanques estallaron a distancias de menos de 100 yardas. Cuando el combustible y la munición empezaron a escasear, las tripulaciones polacas recuperaron proyectiles de vehículos destruidos, tanto aliados como alemanes. Para la tarde, el perímetro se había reducido drásticamente. La infantería alemana logró irrumpir en el puesto de socorro cerca de la cima de la colina, donde los médicos polacos atendían a cientos de heridos, incluidos soldados alemanes capturados. Se desató un combate cuerpo a cuerpo alrededor de las tiendas médicas antes de que la infantería polaca lograra despejar la zona con bayonetas y granadas. Los defensores asediados mantenían la esperanza de que los canadienses los alcanzaran durante la noche. No lo hicieron. Para la mañana del 21 de agosto, la situación en la colina 262 era crítica. La colina estaba completamente rodeada, aislada de todas las líneas de suministro terrestre. Los lanzamientos aéreos intentados por aviones de transporte C-47 aliados solo tuvieron éxito parcial, ya que muchos de los contenedores de suministros cayeron en barrancos controlados por los alemanes o quedaron colgados fuera de alcance en árboles altos. La munición se reducía a unos pocos disparos por arma. Los tanques polacos prácticamente se habían quedado sin proyectiles de alto explosivo, dependiendo casi por completo de munición perforante o de las ametralladoras coaxiales. El agua se había acabado, y los hombres recurrían a beber el líquido de los radiadores de los tanques o la condensación de los equipos. A las 11 de la mañana, el segundo cuerpo Panzer de las SS lanzó su último intento coordinado para romper la línea polaca. La infantería de las SS cargó cuesta arriba bajo la cobertura de un intenso bombardeo de morteros, mientras los tanques Panther que quedaban avanzaban por los caminos hundidos para rodear los puntos fuertes polacos. El coronel Stefanovich caminaba entre sus hombres, herido en el brazo, animando a sus soldados exhaustos. Frente al agotamiento total, se dirigió a sus oficiales. Señores, todo está perdido. No creo que los canadienses puedan venir a rescatarnos. Solo nos quedan 4 proyectiles por cañón y 50 balas por rifle. Luchen hasta el final. Rendirse ante las SS es inútil, eso lo sabes bien. Esta noche moriremos por Polonia y la civilización. Lucharemos hasta el último pelotón, hasta el último tanque, hasta el último hombre. Chicos, mueran con valentía. Pero a pesar de la desesperada escasez de municiones, los defensores resistieron. Los observadores de artillería polacos en la colina, aún en contacto por radio con las baterías aliadas a kilómetros de distancia, solicitaron fuego de artillería directamente sobre su propio perímetro para desalojar a la infantería alemana que había llegado a la cima. El bombardeo destrozó a la fuerza atacante, dispersando a la infantería de las SS colina abajo. Alrededor del mediodía, elementos de la 4ª División Blindada Canadiense, encabezados por los guardias granaderos canadienses, rompieron el cerco alemán desde el norte y llegaron al monte Ormeau. Cuando los tanques canadienses llegaron a la meseta, encontraron un paisaje de pesadilla. Más de 2.000 soldados alemanes muertos y heridos yacían esparcidos por las laderas junto a cientos de vehículos destruidos. Además, las tropas polacas habían capturado a más de 1.000 prisioneros. De los aproximadamente 1.500 soldados polacos que defendieron la colina 262, más de 300 murieron y más de 600 resultaron heridos. El diario de guerra de los guardias granaderos canadienses registra: la escena en el punto 262 fue la más sombría con la que el regimiento se había encontrado hasta ese momento. Los polacos no tuvieron suministros durante 3 días. Los polacos lloraron de alegría cuando llegamos. Otros elementos de la 1ª División Blindada Polaca, que trabajaban para cerrar la brecha, también sufrieron muchas bajas. Los comandantes aliados recibieron críticas por moverse demasiado lento para cerrar la bolsa de Falaise, permitiendo que decenas de miles de tropas alemanas escaparan a pie. Pero se vieron obligados a dejar atrás prácticamente todo su equipo pesado, y el ejército alemán en Normandía había quedado desarticulado como fuerza de combate organizada. La batalla para cerrar la bolsa de Falaise fue el brutal y decisivo final de la campaña de Normandía. París fue liberado el 25 de agosto y la defensa de los polacos en la cima de la colina 262 fue fundamental. El mariscal de campo Bernard Law Montgomery dijo sobre su contribución a la batalla: la 1ª División Blindada Polaca fue el tapón de la botella de Normandía. Un letrero colocado en la cima de la colina por ingenieros canadienses decía simplemente: un campo de batalla polaco. En 1965 se inauguró un museo y un monumento conmemorativo dedicados a la batalla en la cima de la colina 262, con vista al tranquilo campo donde la batalla llegó a su sangriento clímax en el verano de 1944.
Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de The History Guy. History deserves to be remembered. Y si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir The History Guy. History deserves to be remembered con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy. History deserves to be remembered como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals o como patrocinador en Patreon. También puedes visitar nuestra increíble tienda de productos o reservar un mensaje especial de The History Guy en Cameo.